Hoy vamos a hablar del patriarcado en minutos. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es el sistema social, político, religioso, económico y cultural que sostiene que los varones son superiores a las mujeres, otorgándoles mayor poder y privilegios para ejercerlos como figuras de autoridad y estableciendo así relaciones asimétricas entre las personas según su género. A partir de este sistema se instalan modos de pensar, hacer y actuar que guían nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se da esto? Según el patriarcado, el varón es el que puede, el que provee, el que actúa y el que hace, mientras que las mujeres son dóciles, acompañan, reciben y cuidan. En tu casa, ¿quién mayormente hace la tarea de limpieza? ¿Quién debe trabajar menos horas o salir antes del trabajo para cuidar a sus hijos? ¿Quién cuida de los adultos mayores y hace mayormente las compras? ¿Quién compra ropa o lleva a sus hijos al médico? ¿Qué es la violencia de género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia por motivos de género? La violencia por motivos de género es la práctica estructural que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Es el resultado del histórico ejercicio desigual del poder entre varones, mujeres e identidades diversas y disidencias, que a lo largo de la historia ha ubicado a lo masculino por sobre lo femenino y por sobre otras identidades no binarias, ejerciendo un poder sobre sus vidas, sus cuerpos, sus decisiones y atentando contra la libertad. Casi siempre cuando pensamos en violencia, pensamos en la violencia física y si bien es una de las formas más visibles y extremas, hay toda una serie de violencias más silenciosas o inclusive invisibilizadas. En el mundo, 1 de cada 2 mujeres sufre o sufrió violencia machista. Hola, soy Juli Martínez y hoy vamos a hablar de la violencia en el noviazgo. ¿Qué es la violencia en el noviazgo? Hablamos de aquella que está conformada por todos esos actos mediante los cuales una persona ejerce daño físico, emocional, sexual o simbólico en el marco de una relación afectiva. Para ello se utilizan distintas estrategias que van desde el ataque a nuestra autoestima, los insultos, el chantaje, la manipulación o incluso los golpes. Los celos, la posesión, la cosificación, el control por sobre la otra persona, ¿forman parte de tu relación afectiva? Si esto te sucede, presta atención. Ser celoso, posesivo, cosificar o imponerse sobre los deseos o las necesidades de otra persona son las formas aprendidas en las que muchas veces creemos que nos demuestran afecto o interés en el contexto de una relación afectiva. Sin embargo, es importante que comprendas que si esto sucede, estás en una relación donde se ejerce violencia. Hola, soy Juli Martínez y hoy vamos a hablar de las tareas de cuidado. ¿Sabías que existe la división sexual del trabajo? Sí, la división sexual del trabajo es la manera en que cada sociedad organiza la distribución del trabajo entre los varones y las mujeres. Es decir, la asignación de tareas y responsabilidades diferentes en función al sexo biológico. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las mujeres son las que generalmente hacen las tareas domésticas? Históricamente fueron siempre las mujeres las encargadas de lavar los platos, limpiar los pisos, cocinar, lavar la ropa y un largo etcétera de tareas del hogar. Además, le fueron asignadas tareas como las de cuidar de las infancias y de los adultos mayores. Estas son las llamadas tareas de cuidado. Por otro lado, son los varones los que tienen socialmente asignadas las tareas de proveer al hogar con dinero. Esta distribución de las tareas dispone entonces distintos espacios para cada uno según las tareas asignadas. De esta manera, el ámbito público donde se desarrollan los trabajos productivos son los escenarios mayoritariamente masculinos, mientras que el trabajo reproductivo y de cuidado mayoritariamente femenino se desarrolla en el ámbito privado. Es decir, los hombres tienen acceso al contacto con sus pares, a tareas reguladas y normadas, muchas veces con acceso pleno a derechos laborales, y por ello perciben una remuneración y reconocimiento social. Mientras que las tareas de cuidado realizadas mayoritariamente por mujeres son tareas que no tienen un horario de inicio y finalización, sin contacto con pares o intercambio social. Si bien constituyen un trabajo, no son reconocidas como tal por la sociedad y las mujeres no reciben una remuneración por realizarla ni tienen acceso a derechos laborales reconocidos. Hola, soy Juli Martínez y hoy vamos a hablar de los estereotipos de belleza.
¿Qué son los estereotipos de belleza? Son una serie de características que la sociedad determina e impone sobre cómo debe ser alguien para ser considerado bello o bella, definiendo como estético o antiestético, lindo o feo, cierto tipo de cuerpo e imponiendo ideales de cuerpos hegemónicos a través del tiempo. Por hegemónico entendemos aquello que reproduce la idea de lo bello, lo deseable y lo valioso, que responde a un único modelo, es decir, ese conjunto de características que la sociedad impone y que solo puede ser de una sola manera, por ejemplo, ser alto, flaco y rubio. Los estereotipos de belleza son dinámicos, es decir, que van cambiando, no siempre son los mismos. Los estereotipos de belleza actuales son muy diferentes a los de algunos años atrás y serán también diferentes a los del futuro. Ya que estos patrones se construyen en relación al criterio, gusto, pertenencia sociocultural, valores y modos de vida de cada sociedad en momentos históricos determinados. Hola, soy Juli Martínez y hoy vamos a hablar de los modelos de masculinidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de masculinidad? Para empezar a desmenuzar este tema, tenemos que dejar en claro que la masculinidad es un aprendizaje y una construcción cultural que se sostiene socialmente. O sea, está anclada a su contexto social, económico e histórico. Ahora bien, esta construcción se desarrolla dentro de un sistema de poder que como tal tiene jerarquías que guían y estructuran las miradas y las prácticas. Desde estas miradas y prácticas, el ser varón es algo que se tiene que conquistar y tiene que ser merecido. Además, quienes dan el visto bueno son otros varones ya validados como tales. Por ejemplo, pensemos en la escuela secundaria, donde los varones aprenden a que deben ser siempre fuertes, no llorar, deben responder con golpes si alguien los molesta, deben ganar todos los juegos y relacionarse siempre con otros varones. Muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez insultos como marica o llora como una nena u otros términos utilizados como insultos para ofender a otro varón por no cumplir con estos mandatos de masculinidad. Hola, soy Juli Martínez y hoy vamos a hablar del feminismo. Mucho escuchamos nombrar al feminismo, más en los últimos tiempos. Pero ¿sabemos con claridad qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca principalmente lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ+. Ahora, este concepto es muy amplio, así que es importante que entendamos que no hay un feminismo, sino que hay muchos, los feminismos, así, en plural. ¿Por qué? Porque no todas las corrientes ni las personas están de acuerdo con los mismos objetivos o las mismas formas de llegar a esos objetivos. Pensemos, por ejemplo, en las sufragistas, acá en Argentina, allá, a principios del siglo XX. Hoy es muy difícil pensar en que las mujeres no votemos. Hola, soy Juli Martínez y hoy vamos a hablar del chineo. ¿Qué es el chineo? El llamado chineo es una práctica histórica que consiste en la agresión sexual y no consentida sobre niñas, mujeres y diversidades indígenas por parte de hombres generalmente blancos. Con frecuencia ocurre en el norte de Argentina y en distintos lugares de América Latina. Se le llama chineo y es aceptado y naturalizado por grupos sociales no minoritarios de nuestro país. Sí, abusar de niñas y jóvenes en nuestro país tiene un nombre diferente si se trata de niñas indígenas, si no son blancas o son niñas económicamente vulnerables. ¿Quiénes son las chinas? ¿De dónde proviene esta palabra? China o chinita es un término discriminatorio utilizado durante la colonización para referirse a las niñas y mujeres nacidas del mestizaje entre personas blancas e indígenas o afrodescendientes. Hola, soy Juli Martínez y hoy vamos a hablar del embarazo no intencional en la adolescencia. ¿Sabías que en nuestro país 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años son no intencionales? ¿O que 8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales y la mayoría es a consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación? El embarazo no intencional en la adolescencia es una problemática vigente y sostenida en nuestra sociedad, por lo cual es importante informarnos y conocer la problemática y saber qué se puede hacer para prevenirlo. Hola, soy Juli Martínez y hoy vamos a hablar de la diversidad sexual. Hablar de diversidad sexual es hablar de identidad, de derechos humanos, de las relaciones entre las personas. Hablar de diversidad sexual es hablar de la vida cotidiana.
La diversidad sexual representa las múltiples y variadas formas de sentir y vivir la identidad, es decir, la posibilidad y el derecho de desarrollar nuestra vida de acuerdo a nuestra vivencia interna e individual del género tal como la sentimos profundamente. Nuestra identidad puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Algunas personas eligen cambiar su apariencia o la función corporal a través de cirugías o tratamientos médicos, y otras la expresan en su vestimenta, el modo de hablar o los modales. Lo importante es que todos tenemos el derecho a vivir la identidad con libertad y el Estado debe garantizar que así suceda.